10 segunditos. Muchas gracias por correr la grabación. Cuenta 10 segunditos y arranca. Listo, muchos éxitos. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este que es nuestro foro Jimena Luna. En esta ocasión tenemos a nuestro presentador Andrés Mauricio Ruiz Acosta. Antes de iniciar, les recordamos primero agradecerles por su asistencia. Esperemos que lo disfruten mucho. Les agradecemos también a la iniciativa de la Universidad de Antioquia, así como al Grupo Semillero de Investigación en Comunicación Científica, el SIC, y a todos ustedes que están acá el día de hoy presentes. Antes que nada, un aviso previo, un aviso parroquial, como se dice culturalmente. Les queremos invitar a que disfruten mucho de este último foro y a que se preparen porque próximamente estaremos avisando sobre una actividad especial que tendremos el próximo mes para culminar todas estas sesiones de foros que nos hemos degustado tanto este año. Le damos sobre todo la bienvenida a nuestro presentador el día de hoy con la presentación y con el foro Plantas extraterrestres y el color de las estrellas, nuestro gran Andrés Ruiz, si me permites, biólogo de la Universidad de Antioquia, divulgador del Parque Explora y del Planetario de Medellín. También ha cumplido esta labor por más de una década y actualmente es el jefe en gestión cultural y programación del Parque Explora también. Adicionalmente de su labor como docente, pues ha coordinado iniciativas como el Club de Astronomía para Ciegos y adicionalmente es el coordinador del grupo AMEA de Astrobiología. Sin más que agregar, Andrés, bienvenido, este es tu espacio, muchas gracias por tu asistencia. Miquel, muchas gracias, un saludo muy cordial para todos y todas, qué bueno estar aquí con ustedes en este foro y con la universidad, gracias por la invitacióncita. Muy bien, de lo que les quiero hablar entonces en este último foro del año es de ese sueño que tenemos algunos que nos apasiona el asunto de la astrobiología y es las plantas extraterrestres. ¿Será que hay plantas extraterrestres? ¿Será que hay plantas en otras lunas, en otros planetas, tal vez alrededor de otras estrellas? ¿Y qué tiene que ver las plantas extraterrestres, el color de las plantas extraterrestres con el color de las estrellas? Esa es la invitación a soñar hoy en este foro. Muy bien, entonces no le demos más larga a esto. Para empezar, quiero mostrarles esta fotografía hermosa de Hugo Rúa, que es un astrofotógrafo de la ciudad, un astrofotógrafo maravilloso. Esta la tomó en el Nevado del Ruiz. Y allá estamos viendo en el fondo, cruzando el cielo, así uno de los brazos de la Vía Láctea. Creo que también está el centro de la Vía Láctea por allá. Es una foto espectacular, siempre me ha gustado. Pero lo llamativo de esta foto es que todos esos punticos que vemos ahí son estrellas que también son de la Vía Láctea, y entonces uno se pregunta, ¿cómo así que lo del fondo, por allá, esa enorme mancha blanca, ese enorme reguero de leche, como lo llamaban los griegos, es la Vía Láctea, y estos punticos que vemos aquí, que son las estrellas que vemos todas las noches, también es la Vía Láctea? Claro, porque es que todos esos punticos son las estrellas que están aquí cerquita al Sol, las estrellas que nos acompañan, es decir, las vecinitas, las que hacen parte de este brazo que habitamos de la Vía Láctea. Y por ahí los astrónomos nos han contado que solamente en nuestra galaxia deben haber más o menos entre 200.000 y 400.000 millones. Hay una discusión de más o menos cuánto es, pero es un número bastante grande, 200.000 a 400.000 millones. Eso son muchas estrellas. Y cuando observamos las estrellas, cuando los astrofísicos empezaron a estudiar bien las estrellas, todos esos puntos se dieron cuenta que habían unas que tenían diferentes colores, y a medida que la astrofísica fue avanzando, también nos dimos cuenta que las estrellas tienen no solamente diferentes colores, sino también diferentes temperaturas y diferentes tamaños. Aquí vemos una escala de tamaños bien interesante, que es la que nos dice qué tipo de estrellas son. M, K, G, F, A, B y O, ¿cierto? Miren que las O son las más grandotas, unas súper gigantes, muy, muy luminosas, azuladas, y las más chiquitas son las estrellas M, que les voy a contar una cosa, un secreto, son unas de mis estrellas favoritas porque son las más abundantes de la galaxia. Y como ven por ahí, ya les puse el pastelito. El Sol también es una enana, como esas
rojitas y amarillitas y naranjaditas que hay a la izquierda, también es una enana amarilla, no tan enana, una estrella tipo G. Y cuando miramos bien cuál es la temperatura en esta otra escalita de temperaturas, podemos identificar que las más calientes de todas, contrario a lo que nos dice nuestra intuición, son las estrellas azules. Y las más frías son las estrellas rojas. Es raro, pues, porque es que uno dice una estrella fría. No, las estrellas no son frías, las estrellas son muy calientes, ¿cierto? La más pequeña es la que menos calienta, las tipo M, 3000 grados de temperatura, mientras que las O tienen hasta 30.000 grados de temperatura. Es una cosa enorme, ¿cierto? Estos tipos espectrales que nos enseñan los astrónomos, hay una forma de aprendérselos. Y yo la puse por aquí, que son como un pastelito. O, B, A, F, G, K y M. Otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. Otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. Es una forma de aprenderse las letras de los espectros de las estrellas y eso va a dar para mucho, mucho tema. Lo interesante es que notemos que las estrellas tienen diferentes colores y esos colores se deben a la, digamos, la principal luz que emiten, porque todas las estrellas emiten todas las luces, ¿cierto? Es decir, la luz que podemos ver nosotros los animales humanos y la luz que no podemos ver. ¿Cuál es la luz que no podemos ver? El infrarrojo, que sentimos como calorcito en la piel, el ultravioleta, que es el que nos daña el ADN y nos puede dar cáncer, los rayos X, que también son bien dañinos, los de las radiografías, los rayos gamma, las ondas de radio, todas estas ondas con las que funcionan los celulares, todos esos son luces que provienen de las estrellas, emiten todo el espectro, pero como les digo, hay estrellas que emiten más una parte del espectro y en especial dentro del visible, más una parte de los colores del visible. Hay más azuladas, hay blancas, hay amarillas, hay naranjadas, hay rojas. Y miren, ¿se acuerdan que les había dicho que este era el Sol? Miren el tamaño del Sol. Ahora vamos a comparar el Sol con el tamaño de los cuerpos que lo orbitan. Aquí está nuestro vecindario planetario. Esos 4 chiquitos que vemos a la izquierda son los planetas interiores, ¿cierto? Mercurio, Venus, la Luna con su, la Tierra con su lunita, bueno, la Luna con su tierrita también, y Marte. Esos son los 4 planetas interiores, 4 planetas rocosos. Y los otros gigantes que vemos a la derecha son los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y por allá, muy chiquitos después de Neptuno, esos objetos transneptunianos, como los llaman algunos, son los planetas enanos. 4 planetas enanos, aunque nos quedaron debiendo en esta gráfica uno que habita entre Marte y Júpiter, por aquí, donde está el cinturón de asteroides. Bueno, no lo quedaron debiendo. Pero miren el tamaño del Sol en comparación con estos planetas. Por eso es que decimos que para la vida, la fuente de energía más abundante en el universo es en realidad la que proviene de las estrellas, ¿cierto? No quiere decir que no hayan otras fuentes de energía para que se pueda dar la vida, ¿sí? No quiere decir eso. Pero la que más abunda en el universo son las estrellas, la luz de las estrellas. Y nosotros, por lo que sabemos aquí en la Tierra, ya sabemos que la vida puede utilizar esa luz de nuestra estrella del Sol de una manera maravillosa, de una manera espectacular que sostiene la gran cantidad de los ecosistemas del planeta. Pero no solamente las estrellas nos dan la mayor fuente de energía para la vida, las estrellas también son los mayores chefs de la materia. En el interior de las estrellas se están cocinando los elementos químicos, desde el hidrógeno se están fusionando y se están creando todos los otros elementos de la tabla periódica, incluso durante su vida, pero también durante su muerte. Cuando las estrellas mueren, cuando tienen explosiones enormes, violentas, crean los otros elementos de la tabla periódica que nos faltan, del hierro para allá, del hierro para arriba, ¡prum!, crean un montón de elementos mucho más pesados. Entonces, miren, durante la vida y durante la muerte van cocinando los elementos químicos. Pero antes de nacer, las estrellas y los planetas también, ellas están cocinando cosas muy interesantes que necesitamos para que aparezca la vida. Y ahorita les voy a contar de qué se trata.
Cuando miramos un cielo estrellado, deberíamos pensar que las estrellas no son simples punticos de luz en el cielo, sino que más bien son punticos de luz, enormes bolas de gas encendido que a su alrededor tienen planetas. En promedio, todas las estrellas tienen de 2 a 3 planetas alrededor. En promedio, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no todas las estrellas tienen planetas, sino que de todas las estrellas que hay en la galaxia, hay un promedio de que a cada una le correspondería en estos momentos, por los cálculos que hay, más o menos entre mínimo 2 a 3 planetas. Y esos planetas se llaman los exoplanetas, los planetas que orbitan a otras estrellas. Entonces, la próxima vez que miremos al cielo y veamos todas esas estrellas y nos imaginemos las constelaciones y veamos los brazos de la galaxia, pensemos, uy, si son tantas estrellas, ¿cuántos exoplanetas debe haber allá afuera? ¿Cuántos planetas alrededor de esas otras estrellas? Es que si lo pensamos aquí en la Tierra, perdón, aquí en el Sol, solamente con nosotros somos 8 planetas, más unos 5 o tal vez 6 planetas enanos, y lo seguimos descubriendo, ¿cierto? De a poquito vamos descubriendo más planetas y más cuerpos rocosos por allá. Y ahora la cantidad de lunas, solamente aquí en el sistema solar hay no sé cuántas lunas, unas 180 y tantas lunas. Es una cantidad enorme. Los gigantes gaseosos tienen una cantidad gigantesca de lunas. Por decir, aquí en la Tierra, perdón, estoy metido en la Tierra, aquí en el sistema solar, solamente nuestro Sol puede tener 200 mundos para visitar. Alrededor de unos 200 mundos entre planetas, planetas enanos y lunas. Imagínense lo que puede estar pasando en estos 200 mundos cuando los visitemos y descubramos que de pronto también en algunos de ellos puede haber vida. Todavía no lo sabemos. Por ahora la vida solamente se ha descubierto aquí en la Tierra, por ahora. Pero muy probablemente se esté dando en otros lugares de nuestra galaxia y del universo. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque miren, hace por allá en los años 60 más o menos, se empezó a popularizar esta idea de la enciclopedia galáctica. Se soñaba, ni siquiera cuando se había descubierto, no se había descubierto todavía el primer exoplaneta, se soñaba que ya en la galaxia deben haber muchos planetas con muchos tipos de vida diferente, y entonces qué rico hacer una enciclopedia galáctica con esos exoplanetas. ¿Ustedes se imaginan eso? Sería una cosa maravillosa. Esa idea la popularizó Carl Sagan, nuestro gran divulgador de la astronomía, en su libro Cosmos. Pero parece que no era de él. Parece que esa idea de la enciclopedia galáctica venía de una obra de Isaac Asimov maravillosa, que yo siempre he dicho que esa obra es como el papá de la ciencia ficción, así como Duna, que ahorita está en cines, es la mamá de la ciencia ficción de este género espacial, ¿cierto? Asimismo, esta obra, Fundación, de Isaac Asimov, creo que es el papá de la ciencia ficción de este género, el género de la ópera space. Así que esa idea de enciclopedia galáctica no sabemos, pudo haber sido también que ellos eran muy amigos, y como eran tan amigos, pues Isaac Asimov le pedía datos científicos a Sagan, pero es que Isaac también era científico, si mal no estoy, era químico. Entonces, no sé, ahí había algo que se compartían, tal vez la enciclopedia galáctica, yo digo, probablemente viene de Isaac Asimov. Y ese sueño de crear una enciclopedia con todos los planetas de la galaxia, ¿cierto? Ya está dando sus frutos. Hoy tenemos en el contador de exoplanetas, que es un catálogo de los planetas confirmados que sí existen, 4.870 exoplanetas confirmados alrededor de otras estrellas que no son el Sol, ¿sí? Esos 4.870 exoplanetas pertenecen a 3.599 sistemas planetarios. Un sistema planetario es, por ejemplo, el de nosotros, el Sol con todos sus planetas, ese es un sistema planetario. Y este sistema planetario que es el Sol con todos sus planetas es un sistema planetario múltiple, porque tiene muchos planetas, ¿cierto? O varios planetas. Pues dentro de ese contador de exoplanetas podemos encontrar 804 sistemas múltiples también. Esto es bien interesante. Y hace poco se descubrió una señal de una estrella en otra galaxia, donde parece que hay un planeta. Eso era de esperarse, eso se lo esperaban los astrofísicos, los científicos planetarios, esperaban que
todas las estrellas, pues en realidad sean de esta galaxia o de otra parte, tengan planetas. Y estos 4.870 exoplanetas, todos son de aquí, de la galaxia. Es más, son planetas cercanos a nuestro Sol. Interesante, de la enciclopedia galáctica al contador de exoplanetas, ya estamos empezando a construir esa enciclopedia galáctica. Ya lo que nos falta es empezar a descubrir vida en esos planetas, tremenda tarea, o tal vez descubrir plantas extraterrestres, ¿cierto? De esa forma maravillosa que es una forma que atrapa la luz de las estrellas. Muy bien, pero entonces, ¿dónde nacen esos planetas? Ahorita les decía que esos planetas nacen, cuando la estrella está naciendo, nacen en un enorme disco de gas y polvo, ¿cierto? Que cuando está naciendo, ese disco de gas y polvo, por toda esa energía que está irradiando esa estrella que está naciendo, empieza a construir moléculas. Moléculas, por un lado, silicatos, es decir, polvo. Ese polvo se acreta, y empieza a formar planetas. Y por el otro lado, también está construyendo moléculas muy importantes para la vida, ¿cierto? Les voy a mostrar unas moléculas maravillosas. Esto nos lo ha enseñado la astroquímica, que hemos encontrado en los discos protoplanetarios, los discos donde nacen las estrellas en el centro y donde nacen los planetas alrededor. Y es esta. Esta famosa molécula se llama los hidrocarburos. Permítanme, yo muevo esto para acá. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Un montón de ciclos de carbono, con algunos elementos en el centro, Y esta molécula es de las más abundantes en el universo, de las moléculas complejas que hemos encontrado. Y se forman ahí, en esos discos protoplanetarios. Esto es muy importante para la química que se genera en los planetas que se forman alrededor de las estrellas, porque de esta molécula a veces se forman, ustedes yo no sé si han visto los balones de fútbol, que son moléculas en forma de balón de fútbol en el espacio, los fullerenos y derivados. Esta molécula es la que ayuda a construir ese tipo de otras moléculas y otros derivados. Partan esta molécula como quieran, échenle tijera, y probablemente esas derivaciones, esos pedacitos de molécula los vamos a encontrar aquí en la Tierra. Y esta molécula tiene algo muy importante que ver con esta historia que les estoy contando sobre la luz de las estrellas y sobre las posibles plantas extraterrestres. Les voy a decir que nos ha enseñado la química. La química nos ha enseñado que hay moléculas como estas que les estoy poniendo aquí como ejemplo, que son colorantes, colorantes industriales, que son capaces, miren estos anillos, anillos por aquí, anillos por acá también en la segunda, anillos por aquí en la tercera, anillos, esos anillitos que tienen un enlace doble, un enlace sencillo, un enlace doble, un enlace sencillo. Resulta que estas moléculas son colorantes porque son capaces de atrapar cierta cantidad de luz de la estrella y emitir una cantidad diferente. Esto es bien interesante porque miren, cuando miramos, digamos, las longitudes de onda que estas moléculas pueden absorber, vemos que a veces absorben el violeta y entonces la molécula se ve amarilla, o a veces absorben el amarillo y entonces la molécula se ve añil, o el naranja y se ve verde, o el rojo, cuando absorben el rojo, se ve verde, por ejemplo. Eso es bien interesante, el naranja azul y el rojo verde. ¿Por qué vengo a esto? Porque primero vamos a analizar un poco eso que la química nos ha dicho, cómo hacen esas moléculas para atrapar la luz, cómo hacen para atraparla, para dejarla dentro de la molécula. Y la respuesta está en este juego. Yo les decía ahorita, un enlace doble, un enlace sencillo, un enlace doble, un enlace sencillo. Cuando vemos esta primera molécula de arriba, que es un oxígeno, otro oxígeno, tiene un enlace doble y uno sencillo, esto es como una nube de electrones alrededor de estos tres átomos. Y cuando llega un fotoncito por aquí, le pega uno de estos enlaces, el enlace o el electrón absorbe la energía de la luz y empieza a resonar este enlace doble por toda la molécula, saltar de un lado para el otro, de un lado para el otro. Entonces decimos que hay una energía que se está distribuyendo por toda la molécula al atrapar esa luz. Y eso se ve tanto en moléculas que son abiertas, como lo vemos aquí, como en moléculas que son cerradas, como lo vemos aquí en el segundo ejemplo. Entonces los químicos suelen dibujarlas de esta manera. En vez de poner enlace doble, enlace sencillo, enlace doble, suelen ponerlo aquí a la derecha donde estoy señalando
con un arito completo dentro del anillo, o aquí arriba, ¿cierto? Como un enlace, la mitad para un lado y la mitad para el otro, pero es que está saltando por toda la molécula esa energía que absorbió en ese electrón. ¿Eso por qué es importante? Por esto. Porque cuando vamos a ver el ejemplo de las plantas, nos damos cuenta que la luz que le llega a las plantas es absorbida y solamente emite el verde, y entonces por eso es que nosotros normalmente vemos el verde. Es decir, la naturaleza aprendió a hacer esto que los químicos aprendieron a hacer no sé hace cuánto, tal vez con sus colorantes sintéticos, no sé, ya un químico me dirá entre ustedes, pero la naturaleza lo aprendió a hacer. Bueno, ahorita les voy a contar hace cuánto lo aprendió a hacer, ¿vale? Y esta es la base, en su gran mayoría, de la energía que nosotros estamos comiendo del sol todos los días. Todos los días estamos devorando energía del sol, energía que las plantas absorben, transforman en energía química, en frutos, en raíces, etcétera. Y luego nosotros los animales vivimos de esa energía solar atrapada por las plantas. ¿Cómo lo hace? Esta es su molécula resonante. Esta cosa grandota que vemos aquí con un átomo metálico en todo el centro, esta molécula, gracias a este átomo también, atrapan la luz del sol y la ponen a resonar dentro de toda esta estructura. Y luego ¡brum!, se va como una cascadita para otros sistemas. Miren, estos paqueticos que vemos aquí en estas células vegetales, que son como unas moneditas verdecitas, esas moneditas se llaman los cloroplastos. Y en esos cloroplastos, ahí adentro de sí, en esas estructuras, en esas bolsitas, estos paqueticos de monedas, donde sucede esta cosa compleja que es espectacular, de las cosas más fascinantes de la biología, es esta cadena de procesos, de cómo la energía cae, se atrapa, se transforma y luego es aprovechada por la célula para producir energía química que nosotros, los animales, podamos utilizar para nuestros procesos, que no la podamos comer, dicho de otra manera. Pero lo bonito de todo esto es que las plantas no solamente utilizan esa clorofila roja, perdón, esa clorofila verde, para atrapar la luz del sol. Las plantas tienen, por ejemplo, en los países que tienen estaciones, tienen la capacidad de producir diferentes tipos de moléculas que atrapen la luz del sol según la época del año. Y por eso los colores de las hojas, de los árboles, de las plantas, van cambiando. ¿Y esto por qué lo hacen? Lo hacen por una sencilla razón, por el eje de inclinación de la Tierra. A veces el eje de inclinación de la Tierra está más inclinado hacia el Sol, a veces, o al menos una parte del planeta, a veces está inclinado hacia el otro lado, al menos esta parte del planeta. Entonces, ellas lo que hacen es tratar de utilizar, digamos, las longitudes de onda del espectro visible de nuestra estrella, de la luz de nuestra estrella, que le lleguen mejor, que sean capaces, digamos, la energía que puedan absorber, y por eso cambian de pigmentos. Son unas magas, las plantas son increíbles, pero es que también han sido miles de años de evolución. Estamos hablando del proceso maravilloso que es la fotosíntesis. Una fotosíntesis donde las plantas son capaces de coger una moleculita, bueno, 6 moléculas de agua, pero no vamos a hablar de estequiometría, una moleculita de agua, una moleculita de dióxido de carbono, que a propósito es lo que nosotros los animales humanos exhalamos, juntarlas con la energía del sol, producir glucosa, y con esa glucosa empezar a construir moléculas más complejas que nos puedan alimentar y liberar en su proceso oxígeno, que es lo que nosotros los animales inhalamos. Entonces, por un lado nos dan el alimento, por el otro lado nos dan el oxígeno. Fantástico. Qué seres tan maravillosos. Mejor dicho, ahora que salgan de esta charla, miren por favor a los árboles y agradezcanle, porque es que son los árboles, las hierbas, todo lo que ustedes digan, ay, esa maleza, agradezcanle a esa maleza, porque es que las plantas son unos seres espectaculares, que nos están ayudando a sostener la vida en la tierra, atrapando la luz del sol. Pero no es exclusiva la fotosíntesis de las plantas. De hecho, las plantas no se inventaron la fotosíntesis. Este cuento empezó con las cianobacterias. Enseguida les voy a contar de qué se trata. También las bacterias rojas, también las bacterias púrpuras, también las bacterias verde-azules, las algas,
las plantas acuáticas y, como les contaba, las plantas terrestres son capaces de hacer fotosíntesis. Muy bien. La fotosíntesis oxigénica, que es lo que les acabo de mostrar, esa capacidad de producir azúcares y producir oxígeno gracias a atrapar la luz del sol, un invento, como les decía hace un momento, de las cianobacterias. Esta foto que estamos viendo aquí a mí me impresiona mucho porque es una foto tomada desde un satélite en el espacio, vista sobre las mareas del mar, ahí está al lado de una isla, y vemos como unas corrientes verdes que se entretejen sobre el océano. Una foto satelital muy lejana. Y miren el tamaño de esas corrientes verdes. Esas corrientes verdes son miles y millones de estas pequeñas bacterias que están flotando en el océano, que están produciendo oxígeno, que están haciendo fotosíntesis y que se lo inventaron hace por lo menos 2.400 millones de años. 2.400 millones de años, casi la mitad de la historia del planeta. ¿Sí? Esto es bien, bien interesante. Producir oxígeno, y eso cambió la historia del planeta porque toda la atmósfera de nuestro planeta era una atmósfera de CO2 y empezó a ser oxigénica, y el oxígeno permitió que nosotros los seres vivos tuviéramos mayor capacidad de aprovechar la energía, de oxidar mejor lo que nos comíamos dentro de nuestras células, de procesarlo, de sacar más energía, y poco a poco pasamos, gracias a ese proceso, pasamos de ser unos seres unicelulares a seres multicelulares, porque ya podíamos tener más energía de la respiración, de la alimentación, ¿cierto? Entonces, miren qué interesante esto, todavía hay cianobacterias por ahí produciendo oxígeno, pero tal vez esa no fue la primera fotosíntesis de la Tierra. Tal vez la primera fotosíntesis de la Tierra se dio donde se dio el origen de la vida en la Tierra. Muy probablemente fue en el fondo de los océanos, allá donde los continentes se juntan y se meten unos sobre otros, o se meten los dos y se van hacia el fondo, donde emergen estas fumarolas, estas chimeneas en el fondo de los océanos, ¿cierto? Donde esas fumarolas hidrotermales que van sacando toda esa materia del fondo de los volcanes, que van produciendo todos esos gases ricos en nutrientes, y además, como están tan calientes, recuerden que yo les decía ahorita, nosotros sentimos el calor con la piel, ¿cierto? Aunque no lo vemos con los ojos, ese es el infrarrojo. Estas cosas que están allá en el fondo de los océanos, que vienen de los volcanes, están muy calientes, o sea, que están emitiendo luz. Luz que no podemos ver con los ojos, pero luz que podríamos sentir. Si nos acercamos y metemos la mano en una fumarola de esta, se nos cocina la mano, ¿cierto? Está súper caliente, pero hay unas bacterias que aprendieron a atrapar por fotosíntesis esa luz invisible, esa luz infrarroja, ¿cierto? A hacer fotosíntesis. Ese tipo de fotosíntesis se llama la fotosíntesis F, y muy probablemente arrancó hace unos 3.400 millones de años, ¿cierto? Ya la vida había arrancado tal vez a 3.800, 4.000 millones de años, tal vez había arrancado por allá, pero hace 3.400 millones de años pudo haber aparecido la primera fotosíntesis de la Tierra, y ¿quién lo iba a creer? En el fondo de los océanos, allá donde están los volcanes, en estas fumarolas hidrotermales, también de otras bacterias maravillosas, como estas que tienen un nombre impronunciable, voy a intentarlo, se llama Chlorococcidiosis thermalis, del género de las chlorococcidiosis, para que las busquen, bacterias que atrapan luz infrarroja. Muy bien, esto, una cosa es lo que pasa con estos organismos unicelulares que son capaces de hacer fotosíntesis, de atrapar la luz, ¿cierto? Y otra cosa es decir, pero es que hoy tenemos bosques, tenemos plantas complejas, tenemos todos unos ecosistemas que son capaces de hacer fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y lo que pasó ahí es que, ¿se acuerdan que yo ahorita les mencionaba a Carl Sagan, que es uno de nuestros divulgadores de las ciencias favoritas? La primera esposa de Carl Sagan, que fue Lynn Margulis, una bióloga maravillosa, propuso esta teoría de la endosimbiosis. Bueno, no solamente ella, otros la habían propuesto antes, pero ella le dio una forma maravillosa y les dijo, bueno, listo, ¿qué tal si entre dos microorganismos en algún momento ¡prum!, hicieron fusión y lograron mediante esa fusión crear una célula dentro de la otra, una célula un poquito más compleja, ¿cierto?
Por ejemplo, los que podían respirar oxígeno, que ya eran capaces de adquirir más nutrientes con otra más grande que la protegiera. Y parece que así fue. Entonces, el salto de la complejidad pasó de células unicelulares a enormes cosas raras como nosotros los animales o como los árboles. Miren, por ejemplo, aquí tenemos que ese salto de la endosimbiosis no solamente sucedió en las plantas, vemos por aquí a este lado, por ejemplo, las cianobacterias que se metieron dentro de un protista, que es un tipo de célula pequeñita que es un protista, no es un animal, no es una planta, no es un hongo, es un protista, ¿cierto? Se metieron y entonces dieron el origen a un organismo más complejo fotosintético que fue capaz más adelante de dividirse y empezar a aparecer las primeras algas y luego las primeras plantas. Pero eso también sucedió por otro lado. Una bacteria grandota con una bacteria pequeña que eran capaces, la bacteria pequeña que era capaz ya de respirar oxígeno, se fusionaron, fusión, hicieron endosimbiosis y en esa endosimbiosis empezaron a aparecer mucho más adelante nosotros, nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos de los animales, organismos mucho más complejos. Yo les quiero recomendar esta conferencia. Búsquenla por favor en el canal del Parque Explora de YouTube. Se llama Endosimbiosis, tu cuerpo es mi casa. En esta charla, Sergio nos cuenta un descubrimiento. Sergio es de aquí de Medellín, pero está trabajando hace ya mucho rato, creo que en Alemania. Nos cuenta un descubrimiento de una endosimbiosis reciente. Está pasando en estos momentos y es donde un protozoo, un protista también, un organismo de estos que tienen, que uno los ve al microscopio y tienen pelitos y se mueven, fue capaz de meter dentro de sí una alga verde que es capaz de hacer fotosíntesis con la luz en presencia de oxígeno y meter también una alga roja dentro de su cuerpo que es capaz de producir otro tipo de fotosíntesis, una fotosíntesis F, como les decía ahora. ¿Ustedes imaginan eso? Si en estos momentos cae un meteorito, ¡prum!, y nos extingue a todas las formas de vida de la Tierra, este organismo podría valérselas por sí mismo. Tal vez la próxima evolución sea a partir de este tipo de organismos, no solamente de él, sino de muchos. Estoy especulando, uno en realidad nunca sabe para dónde va la evolución, pero es un organismo que existe, que es real, y en esta conferencia lo pueden ver, es maravilloso. Voy bien de tiempo. Muy bien, eso en cuanto a cómo las cianobacterias, las plantas, atrapan la luz de las estrellas, ¿cierto? Y les decía que hay estrellas que pueden producir un tipo de luz en su superficie, unos colores, y hay otras que pueden producir otros colores, y de eso puede depender qué tipo de vida fotosintética tengamos sobre los planetas extraterrestres, sobre las lunas, ¿sí? Así que pensemos más bien en la forma de las plantas. ¿Cómo sería la forma de las plantas en otros planetas, en otras lunas? Ahí sí nos metimos en camisa de 11 varas. Miren, cuando nosotros vemos aquí en la Tierra los ecosistemas, encontramos que las plantas tienen un montón de formas. Eso es una cosa enorme, gigantesca. Pero los botánicos nos han enseñado que entre las plantas básicamente hay más o menos unas 22 arquitecturas con las que ellas se construyen sus propios cuerpos, con las que dividen sus ramas. A veces salen del mismo punto, desde el tallo, a veces salen una más arribita, otra más abajito, a veces son formas fractales, a veces ni siquiera tienen tallo, sino que están pegadas del piso, de las rocas. Eso es hermoso. Y cuando miramos esa historia evolutiva de las plantas, empezamos a descubrir que, por ejemplo, esas que están pegadas, que son chiquiticas, que están pegadas de las rocas del piso, que son estas como unos tapeticos, se llaman las hepáticas, o los musguitos, que también crecen un poquito, pero no crecen muy en altura, o los antocerotes o antoceros. Bueno, todos estos organismos empiezan a tener, entre todos ellos, unas 22 arquitecturas corporales, ¿sí? Y algunas de ellas son mucho más basales, pero si buscamos, por ejemplo, en su historia genética, extrayendo ADN de aquí y de allá, de cada una de ellas, y empezamos a buscar un origen común, encontramos que ese origen común va a ser un alga verde ancestral, ¿cierto? Una cianobacteria. O sea que tal vez algo muy parecido a las cianobacterias de ahora, pero no es la misma, mucho más ancestral, fue la tatarabuela de todas las plantas. Esa es una historia bien interesante. En otro planeta, ¿cuál podría ser
los tatarabuelos de todas las plantas o de todos los organismos fotosintéticos? ¿O será que hay animales fotosintéticos? ¿O no los podemos llamar animales? Es una historia que, como les dije, uno no podría, si, yo creo que era Stephen Jay Gould, un gran biólogo evolutivo, que decía que si nosotros tuviéramos la posibilidad de devolver el tiempo hasta el momento del origen de la vida en la Tierra, pero es devolverlo del todo, es decir, no es que vamos a hacer un viaje en el tiempo, no, es devolverlo del todo lo que ha pasado, y dejar que la vida vuelva y aparezca y vuelva y evolucione, lo más probable es que al día de hoy, al presente, todo lo que conocemos como cosas vivas sean totalmente diferentes, unas historias totalmente distintas. Tal vez la atmósfera cambie diferente, tal vez los continentes se muevan diferente, tal vez no caiga ningún meteorito, quién sabe qué procesos de extinción masiva haya durante la historia de la vida en ese universo paralelo, y entonces la vida sería otra cosa totalmente distinta, porque otra vez la evolución no tiene un sentido, la evolución no está yendo hacia producir, por ejemplo, un animal humano. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. La evolución está yendo por los caminos que la vida le permite continuar, dividirse, diversificarse, protegerse en ecosistemas, volver a empezar. Entonces, bueno, habría que ver cuál es la historia evolutiva de estos lugares extraterrestres, por ejemplo, donde aparezca la vida y cuáles serían sus ancestros. Ojalá algún día lleguemos allí. Les voy a mostrar algunos paisajes. Miren, por ejemplo, esto. Esto es una representación de un organismo que apareció hace muchísimo en la Tierra, muchísimo tiempo, antes que las plantas, antes que los animales, lógicamente. Las plantas, digo, sobre la Tierra, ¿cierto? No en el planeta, sino del océano hacia la Tierra. Y estos eran unos hongos gigantescos, unos hongos enormes, creo que medían como, si mal no estoy, 2 o 3 metros de altura. Y eran fotosintéticos, no tenemos ni idea, pero es una representación bien bonita que les podría mostrar. Esto parece un paisaje extraterrestre, pero en realidad es una representación de algo que pudo haber sucedido acá. Otros paisajes extraterrestres, miren este, con el que empecé la charla. Un amanecer en una estrella, en un planeta alrededor de un sistema binario, es decir, de 2 estrellas que están girando juntas en el cielo, y alrededor de esas 2 estrellas hay un planeta girando, y esa es precisamente una enana roja y una enana naranja, ¿sí? Miren el bosque cómo sería, probablemente sería un bosque muy negro, porque ellas absorberían, estas plantas, estas cosas que parecen pinos, absorberían luz infrarroja más que de otro tipo, porque eso es lo que principalmente emiten en su espectro este tipo de estrellas. Miren este otro, esto es como una representación muy familiar, ¿cierto? Parece como algo muy, si no fuera por esas 2 lunas en el cielo, diríamos, no, eso es como la Tierra con un bosque pintado de otros colores, pero no, parece que esto es una representación de un planeta extraterrestre donde sería un mediodía que orbita una estrella enana naranja, y entonces tenemos plantas de otros colores con otros sistemas fotosintéticos que estarían absorbiendo la luz de las estrellas. Y este último que me encanta es el primero de la derecha, el bosque negro, en un planeta alrededor de una estrella enana roja. En el medio, aquí no hay bosques, pero hay una cosa muy interesante en el fondo de los océanos, no muy en el fondo, sino en lugares que no están muy profundos, que son estructuras como estromatolitos. ¿Qué son los estromatolitos? Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido sarro en los dientes, eso es más o menos un estromatolito. Una capa de bacterias, en este caso fotosintética, ¿cierto? Que empieza a crecer junta, y después esa capa de bacterias viene otra y se la come, y después viene otra y se la come, y se muere, y otra, y entonces se van formando capa sobre capa sobre capa, y se forman como unos montículos. Lo que va quedando abajo son los minerales, es lo mismo que cuando nos lavamos los dientes. Una capa de bacterias se come eso y deja unos minerales pegados de los dientes, después viene otra capa de bacterias y se come otra vez los residuos y deja minerales pegados de los dientes, así. Entonces se van formando capas sobre capas. Sí, eso es un estromatolito, y esta es una de las evidencias fósiles más antiguas que tenemos de la vida en la Tierra. Creo que los estromatolitos más antiguos tienen como, bueno, me autocorché, tengo aquí un lapsus, pero creo que eran como 2.800 millones de años o algo así, no sé, pero me lo llevo de tarea. El caso es que estos seres estos seres unicelulares fotosintéticos podrían estar siendo protegidos
de la radiación de las estrellas enanas rojas, mis favoritas, porque es que las enanas rojas son complicaditas. Las enanas rojas no solamente producen luz infrarroja, sino que producen grandes cantidades de luz ultravioleta, que como ustedes saben y les decía al principio, es una radiación esterilizante. La usan los científicos en los laboratorios para esterilizar sus mesas de trabajo. Entonces imagínense una estrella sobre nosotros produciendo radiación ultravioleta, esterilizaría toda la vida, pero en el océano, a una profundidad no muy abajo, ¿cierto? Podría subsistir la vida por unos cuantos miles de millones de años, mientras que la estrella se estabiliza y deja de producir tanta radiación ultravioleta. Esa historia que nos cuenta esta imagen de acá me encanta, porque podría ser una vida bastante larga, bastante compleja en un océano con agua alrededor de una enana roja, porque ya hay unos detractores. Esta de aquí del centro es una estrella muy parecida al Sol, ¿cierto? Con unas plantas muy parecidas al Sol, con una manga muy parecida al Sol, con una fotosíntesis verde bastante parecida al Sol. Yo creo que es la Tierra. ¿Ustedes qué dicen? La de acá, la azulita que vemos acá, es una representación de cómo podría ser la fotosíntesis en un planeta alrededor de una estrella más grande que el Sol, mucho más luminosa que el Sol. Tal vez no una gigante azul, porque las gigantes azules de las que les mostraba al principio también producen mucha luz esterilizante y serían muy calientes. Entonces, bueno, tal vez no, pero tal vez en una estrella un poquito más grande que el Sol, que produce mucha luz, muy probablemente los científicos nos dicen que estas plantas producirían unas capas sobre la superficie, sobre su cutícula, que les permitiría reflejar mucha luz y absorber muy poquita, porque es que como hay tanta de la estrella, entonces reflejarían mucho, entonces serían plantas brillantes, que brillarían en el día de una manera espectacular, ¿cierto? Porque sería como meterse en un mundo de plantas de espejo, entonces todo lo deslumbraría uno, ¿cierto? Porque brillarían demasiado, reflejarían la mayor cantidad de luz posible para no quemarse, para poder sobrevivir. Y esta última de acá es una representación que me recuerda mucho la película Avatar. No sé si ustedes recuerdan a Avatar. Es una película que se desarrolla en la luna Pandora, alrededor de un supergigante gaseoso como Júpiter, que se llama Polyphemus. Bueno, Júpiter no es un supergigante, es un gigante, pero Polyphemus es el gigante que tiene una luna pequeña donde está Pandora, y aquí en realidad estas formas de estas plantas y esta energía están utilizando otro tipo de luz. Tal vez la luz que proviene del mismo planeta que está orbitando su luna, o tal vez la luz o la energía más bien que proviene del interior de la luna, porque como sabemos hoy en día, no toda la luz proviene de las estrellas, no toda la energía para la vida proviene de las estrellas. Ahora en Encélados, en Europa y en otras estrellas, en otras lunas de nuestros gigantes gaseosos de Júpiter, de Saturno, encontramos que hay mares en sus interiores, mares de agua calientes, que están produciendo, digamos, amasados por la gravedad, por la atracción gravitacional, por la marea gravitacional, como lo dicen los astrónomos, de sus gigantes gaseosos, y entonces por dentro están con esa agüita caliente y podrían estar produciendo tal vez la energía para la vida no fotosintética, pero eso da para otra charla. Espero que les haya gustado mucho esta charlita y no sé si tenemos un tiempito para que conversemos. Andrés, a vos muchísimas gracias por todo. De verdad que la disfrutamos muchísimo, especialmente yo también que personalmente también estudio biología, entonces me vi totalmente reflejado en la charla. Y bueno, creo que hablo por todos que fue fascinante ver todos estos mundos y claro que sí, tenemos un espacio para las preguntas. De hecho, la profesora Carmenza en este momento tiene la mano levantada. Asimismo, cualquier persona esté en el live o esté en el Zoom, te pasaremos también las preguntas que tenga cada uno. Iniciaremos con la Listo. profesora Carmenza. Profe Carmenza, adelante. Buenas tardes, Andrés. Hola, profe. Me encantó mucho la exposición, está muy bien sustentada y se nota ese manejo del lenguaje de los divulgadores. Creí escuchar al principio
de la charla que trabajas en Explora. Yo estaba un poco ocupada en ese momento y no alcancé a escuchar. ¿Eso es verdad que trabajas en Explora? Sí, profe, así es. Oh, muy bien. Muchas gracias. Muy interesante entonces la charla. Esa primera parte, bueno, yo soy química, quiero decir que me encantó pues la parte de las coloraciones que explicaste muy bien, los colores de las flores, los colores de las plantas, y que existen unos términos que no los dijiste, los quisiera poner allí. Si alguien de los que están presentes recuerda sus cursos de química, sabrá que son términos bastante comunes. Esa alternancia de enlaces dobles y sencillos que se convierte en una nube electrónica continua, casi que enlace y medio, en eso se convierte, eso se llama conjugación. La conjugación se convierte en una deslocalización, que eso es lo que él nos explicó de los electrones ahí moviéndose, y el resultado de todo esto es lo que se llama resonancia, que es la característica estructural que tienen todas las cosas que producen color. Todas las cosas que producen color caen en una franjita chiquitica que es el visible de una cosa grandísima que es el espectro electromagnético. Ahí están unas sustancias bastante comunes en las plantas, que son las antocianinas, los flavonoides, las betalainas. Por ejemplo, las betalainas son las que le dan el color a la remolacha, ese color tan subido. Eso estuvo muy Así bien. es. Quiero hacer una especie de publicidad acá, porque con respecto a Lynn Margulis y Dorian Sagan, ellos escribieron un libro que se llama ¿Qué es la vida? Yo trabajo en la Maravilloso, revista, sí, yo trabajo en la maravilloso. revista Experimenta, y en la revista Experimenta, en el número 4, hicimos una reseña de ese libro para que los presentes ingresen allí. Está en el portal de la universidad, en revista Experimenta, y allí está una reseña de ese libro, que a propósito Lynn Margulis, alguien dijo alguna vez que era una persona que era muy desafortunado, que no se hubiera podido ganar un premio Nobel, pues porque no existe un premio Nobel en biología, pero que hubiera sido, si existiera un premio Nobel en biología, pues Lynn Margulis se lo hubiera ganado. La pregunta, tengo una pregunta ya sobre esa última parte que estaba mencionando, esa parte en la que dijiste que si nos devolviéramos al principio de todo, volver a recorrer el camino nos daría unos resultados totalmente diferentes. Yo quisiera que ampliaras un poquito la idea, porque estamos hablando de qué, de otras formas de vida, de otras expresiones, o de qué exactamente estaríamos hablando ahí. De todas las anteriores. Aunque el sustrato es el mismo, aunque estamos hechos de los mismos elementos químicos, de los CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, aunque las moléculas sean las mismas, los mismos aminoácidos, los mismos, me escapan, estoy como perdido en el tiempo y en el espacio, las mismas moléculas básicas, aminoácidos, ácidos grasos, Carbohidratos. los carbohidratos, Sí. ¿cierto? Los mismos, las mismas moléculas que son las que replican la información de la vida, ¿cierto? El mismo Los ácidos ARN, nucleicos. el mismo ADN, exacto. Uh-huh. La evolución no tiene una dirección, ¿cierto? Aunque se hubiera dado que la vida esté basada en células, que hubieran aparecido las primeras bolsitas celulares basadas en liposomas, ¿cierto? O en capas dobles de lípidos, ¿cierto? Muy probablemente las proteínas hubieran sido otras. Las formas de desarrollar formas de vida multicelulares hubieran sido otras totalmente diferentes. Tal vez no podríamos llamar a la vida aquí en la Tierra, en esa nueva historia, animales, vegetales. Tal vez hubiera sido otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? Otra forma de organización. Muy probablemente, creo yo, sí tendríamos organismos fotosintéticos, y tal vez los ecosistemas sí obedecerían a unas reglas básicas, por ejemplo, de depredador, de productores de energía, en fin, pero la organización hubiera sido diferente, entre otras cosas porque la historia de la vida en la Tierra pues tal vez no va a tener los mismos eventos de presión
de selección natural sobre la vida, ¿cierto? Probablemente, como decía al principio, probablemente los continentes pues no se hubieran movido de la misma manera, ¿cierto? Porque es una cosa más o menos azarosa, regida por el movimiento de los volcanes, o tal vez la atmósfera no hubiera cambiado por la existencia de unas cianobacterias, o tal vez la Tierra se hubiera quedado en un estado de bola de nieve total durante mucho más tiempo de los que ha estado, ¿cierto? Podrían haber pasado tantas cosas en esa historia que las presiones de selección sobre los organismos de la Tierra hubieran sido diferentes. Muy bien, muchas gracias Andrés, está muy interesante. Hay una cosa bonita con la clorofila que mostraste la estructura, y es que si uno cambia ese magnesio por hierro, le da algo bastante parecido a la hemoglobina. Y el complemento tan bonito que es el papel de la hemoglobina, el papel de la clorofila en todos los fenómenos de producción de energía en la Tierra, y que finalmente vivimos es de eso. La conclusión que yo saco pues es algo que me complace mucho, pues la teoría que expones allí, porque le hemos hecho bastantes venias al ser humano y a los animales, sabiendo que en realidad somos parásitos de las plantas. Las verdaderas reinas de la naturaleza son las plantas, y el reino vegetal es el que no podría desaparecer. Podemos desaparecer los seres humanos y le iríamos bien a la tierra. Desaparecerían todos los animales y no pasaba nada. Pero si desaparecen las plantas y quedamos animales y seres humanos, desaparecemos todos, porque en realidad no tendríamos. Eso va para otra charla, profe. Da para otra charla. Lo voy a contar así en un paréntesis chiquito, y me disculpan todos los demás. Manuela también tiene levantada la mano. En un paréntesis chiquito, leíamos en un paper de astrobiología hace algún tiempo que la vida en la Tierra empezó como microorganismos, que luego se complejizaron y dieron forma a todo esto de los animales, los hongos, las plantas, en fin. Pero muy probablemente la vida en la Tierra también termine como microorganismos. O sea, un momento en que ya las condiciones ambientales sean tan insoportables, que va a pasar en algún momento en la historia del planeta, que otra vez los únicos que van a sobrevivir son los extremófilos, los microorganismos que pueden resistir a esas nuevas condiciones extremas. Entonces, como empezó, va a volver a terminar, ¿sí? Es decir, nosotros tal vez somos más bien naves espaciales de los microorganismos, de los que nos habitan. 10 de cada, no, a ver, una de cada 10 de nuestras células es realmente animal, el resto somos bacterias o hongos o otro tipo de microorganismos. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Andrés. Esta discusión da para muchísimo más, como dice Andrés. Y bueno, ya para ir finalizando, que recordamos el compromiso de Andrés, pues dos preguntas bien rápidas. Primero, la pregunta de José David, nuestro profe José, también físico, nos comenta: hola, lastimosamente no puedo abrir el micrófono, pero Andrés, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta: ¿en todo planeta que pueda albergar vida desarrollará plantas? Justo hablando de la discusión que teníamos con la profe Carmenza. José, hola, qué bueno saludarte. No sabemos. Lo que sí sabemos es que como la energía disponible, la mayor cantidad de energía disponible es la de las estrellas, ¿cierto? Como lo decía al final de la charla, muy probablemente esa presión de selección natural haga que aparezcan organismos fotosintéticos. Lo más probable es que esos organismos fotosintéticos sean microorganismos. Pero tal vez, por lo que hemos aprendido de los microorganismos aquí en la Tierra, tal vez esos microorganismos tengan la capacidad de hacer colonias, de agruparse. No las podríamos llamar plantas, en realidad no las podemos llamar plantas como en la Tierra. Es otra historia evolutiva. Habría que mirar esa otra biología extraterrestre, cuál va a ser la estructura que va a formar, ¿cierto? Y sería una biología súper interesante donde vamos a tener que ir a buscar las cosas en común y las cosas que nos diferencian, que probablemente van a ser muchas. Entonces no podrían ser plantas, pero si son organismos multicelulares, tal vez encontremos estructuras en común con las plantas terrestres. Por eso la biología es una partecita de la astrobiología, ¿cierto? La astrobiología va a abarcar muchas otras biologías de muchos otros planetas de esa enciclopedia galáctica que se soñó Asimov en Fundación y Carl Sagan en Cosmos. Así es, y sea lo que sea, va a ser increíble descubrirlo. Esperemos que nos toque a nosotros. Que nos toque, sí. Así es. Y ya finalmente le damos el paso a Manuela, que también nos tiene una pregunta. Manuela, adelante. Yo creo que ya sí puede prender el micrófono.
Hola, sí, Andrés, muchas gracias por la presentación. A mí también como que aprendí a emocionarme con estos temas porque antes no estaban de pronto en el panorama y es muy chévere de verdad escucharlos hablar sobre todo esto. Yo Qué tenía una bueno. pregunta, estaba muy relacionada con lo que preguntó incluso José y otra que voy a tratar de mezclarlas y unirlas. Y es la primera es, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, para saber o imaginarse, modelar, no sé cuál sea la palabra correcta, esas situaciones, por ejemplo, que tú nos mostraste sabiendo que a veces nosotros no logramos comprender los fenómenos que tenemos nosotros acá en la Tierra? Me hago entender, como que cogen de pronto eso que sí se sabe y luego se extrapolan de pronto esas cosas que sí se tiene certeza o cómo se hace en ese caso. Sí, como dice, son extrapolaciones e imaginación. Estamos en el campo de la ciencia ficción. La ciencia ficción tiene un extremo que es la ciencia ficción blanda y el otro extremo que es la ciencia ficción dura, ¿cierto? Dentro de la ciencia ficción dura estamos hablando de las historias que podemos imaginar tratando de tomar los conceptos científicos y con los conceptos científicos construir cosas. Y la otra blanda es nada más imaginación que ciencia, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, pensar en cómo podrían ser los seres fotosintéticos de otro planeta eh, nos ayuda a hacerlo mediante qué tipo de luz pueden emitir las estrellas y qué tipo de pigmentos se podrían producir en otros planetas y qué tipo de organismos hay aquí en la Tierra que utilicen pigmentos similares y qué tipo de procesos evolutivos han pasado aquí en la Tierra para que eventualmente den origen a un ser multicelular, ¿cierto? Lo que yo les mostré al final era pura ciencia ficción porque les mostré casi que todo plantas de la Tierra, pero con diferentes colores. Sí, nos estábamos imaginando estructuras similares a las plantas de la Tierra. Probablemente sea una cosa totalmente distinta, ¿cierto? Más parecidas a esos hongos que les mostré, que son unas cosas rojas, grandotas o quién sabe. Pero si es una cosa multicelular, no, es que todas las posibilidades que, como les decía, en la Tierra los árboles tienen muchas formas y son formas 3D, formas que se expanden en el espacio, que a veces son fractales. ¿Qué podría estar pasando en nuestro planeta? Entonces, lo de ciencia es más que todo de cómo pueden atrapar la luz, cómo pueden crecer, cómo pueden evolucionar, la posibilidad de que se pueden agrupar, de que eventualmente se pueden convertir en seres multicelulares. Y lo de ficción es que sean parecidos a las plantas de la Tierra, ¿cierto? Una cosa con una flor que está atrapando. Oh, las flores hace muy poquito que están aquí también en la historia de la vida, ¿cierto? Entonces, esas estructuras, las plantas han desarrollado un montón de estructuras maravillosas, de asociaciones maravillosas, pero son historias de aquí, de nuestro planeta. Hay que mirar cuáles van a ser las historias de allá. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Creo que todos quedamos maravillados, fascinados y con ese fueguito de querer saber más, como qué es lo que siempre intentamos en estos foros. Y bueno, de verdad, muchas gracias por tu compromiso, por haber estado acá. Y bueno, para terminar rápido, porque sabemos que tienes tus otros compromisos, le damos las gracias a la universidad, a todo el equipo que nos ha colaborado el día de hoy y a todos los asistentes que están tanto en el live como en el Zoom. Sin más que agregar, también ya para recordarles que finalmente también tendremos una actividad el mes que viene, les estaremos avisando con tiempo y esperemos que sea una sorpresa bien agradable para todos. Bueno, sin más que agregar, Andrés, quedamos muy contentos y muchas gracias. Cuídense mucho, feliz tarde. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego.